Bien, voy a ver quién está queriendo unirse. Bienvenida, Julia. Este, Aquí nos dice, los nativos debían aportar frutos de la tierra y trabajo a cambio de vestimenta y educación, estableciéndose así las primeras formas de tributo en nuestro territorio. Sería como si fuera acá en el territorio paraguayo, ¿verdad? En el Paraguay, el gravamen más representativo era la gabela, que después me gustaría que ustedes puedan investigar. Se dan cuenta que no se llama impuesto directamente, sino que se le da otro nombre. Anoten esa palabra gabela. Pero ustedes van a buscar su significado tributario, porque cada palabra que ustedes busquen después les va a dar que tiene varios significados. Este, que se cobraba a las carretas cargadas con yerba mate y otros tipos de mercancías que entraban o salían de la provincia de Paraguay. O sea que era un tributo que se le cobraba a las personas por su cargamento que tenía en su carreta, ¿verdad? También la alcabala, ese es otro tributo más. Se dan cuenta que no tiene el mismo nombre. No es como ahora que es impuesto a tal cosa, ¿verdad? La sisa, que era otro impuesto también, el arbitrio. Esto si es que ustedes buscan en internet, tienen que buscar su significado tributario. Porque si ustedes buscan, por ejemplo, arbitrio y directamente ponen así, no les va a aparecer su significado tributario, sino que les va a aparecer el significado de arbitraje. Cuatro PEA, que es otra forma de cobrar tributos, eran otros impuestos que posteriormente fueron apareciendo y cobrados de acuerdo a la actividad o rubro trabajado. Los impuestos en el Paraguay. Este, en el Paraguay, antes de los 90, aquí por ejemplo dice desde la década de los 90. Antes de esta década no existía una ley que pueda ser una ley considerada una ley tributaria, sino que más bien era una ley para cobrar impuestos, pero más bien a ciertas actividades y más era impuesto por el territorio o por el terreno que uno poseía, era más bien. Sería en la época de la dictadura estronista, que no se tenía todavía una ley tributaria. Pero después, pasando la década de los 90, ¿qué pasó? En el Paraguay se vio la necesidad de organizar todos los tributos fiscales y ahí se reformó la, la aplicación de la ley en cuanto a los tributos. ¿Por qué? Porque se creó una ley y esta ley es la ley 125/91. Es la primera ley tributaria en el Paraguay. O sea que era la primera ley que se refería exclusivamente a los tributos como tal, ¿verdad? Y antes de este no hay otro que pueda considerarse como una ley tributaria en el Paraguay. Entonces en el año 91 este, se puede decir de que inicia la aplicación, una normativa tributaria en el Paraguay. Y a esa normativa se le llama régimen tributario del Paraguay o nuevo régimen tributario del Paraguay también podemos llamar. Bueno, si entre ustedes hay personas que tienen esta ley, tiene el nombre Nuevo Régimen Tributario del Paraguay. Esta ley 125/91 hasta ahora está vigente
Es una ley muy extensa, pero varios de sus artículos ya fueron derogados, ya fueron reemplazados. Y prácticamente una partecita nada más ya de esa ley es lo que hasta ahora utilizamos y principalmente sería la parte de infracciones tributarias. Después, gran parte ya está totalmente derogada. Entonces, para que ustedes puedan tener en cuenta. En la tarea 12, ustedes tienen una tarea que pide trazar la línea de tiempo e ir nombrando las distintas leyes que fueron apareciendo, pero que son leyes tributarias, que fueron apareciendo año tras año en el Paraguay, ¿verdad? No fue apareciendo tampoco cada año, pero hay cuatro principales que aparecieron después de la década de los 90 y son esos los que ustedes van a estar colocando en esa línea de tiempo, ¿sí? Luego nos dice, con esta ley fue posible compendiar en un solo cuerpo todos los tributos fiscales internos administrados por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. Es como si fuera que se unieron en un solo lugar, ¿verdad? Posteriormente, la ley 2421/04. Esa fue la segunda ley tributaria que se aprobó y se aplicó en el Paraguay, que se llamaba Ley de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal. ¿Y para qué sirvió esta ley 2421? Es una ley que modifica y a la vez complementa a la primera ley, que es la ley 125/91. Pero imagínense ustedes, después de cuánto tiempo surgió esta, o se aprobó, se creó y se aprobó esta ley 2421. Vamos a ver, 2000, año 2004. Y la otra ley se aprobó en el año 1991. Sería 13 años después. O sea que la ley 125/91 por mucho tiempo se utilizó solamente ese, ¿verdad? 13 años. A los 13 años después, ¿verdad? Aparece la ley 2421/04. Eso significa en el 2004. Seguramente alguien de ustedes, más o menos que se acuerda de la ley 2421. A mí en forma particular me tocó estudiar desde la ley 125/91, cuando yo estaba en el colegio todavía, cuando eso estaba vigente solamente la ley 125/91 de nuevo régimen tributario. Y nosotros estudiábamos ese en el colegio cuando éramos del bachiller técnico en contabilidad. Después, ya en la facultad, cuando ya estaba casi en el último año, aparece la ley 2421/04, ¿verdad? Y era la nueva ley en ese entonces. ¿Están viendo la nueva ley? ¿Saben la nueva ley? Era cuando eso, la ley 2421/04. Y era toda una novedad la aprobación de esta ley. ¿Por qué? Porque en esta ley 2421 ya se planteaba un impuesto nuevo que es el impuesto a la renta personal, ¿sí? En esta ley. Pero el problema era de que a la ciudadanía, sobre todo a la clase a quien le afectaba este impuesto en ese entonces, se rehusaba al cumplimiento de esta ley. O sea que recuerdo que el IRP afectaba a las personas cuyos ingresos anuales superaban los 120 salarios mínimos.
120 salarios mínimos. Y las personas que se iban a ver afectadas por este impuesto eran las personas que ganaban mucho dinero, ¿verdad? Entonces se oponían a la aplicación del impuesto a la renta personal. Entonces se retrasó por muchísimo tiempo, la aplicación del impuesto a la renta personal. ¿Y saben por qué les digo se atrasó muchísimo tiempo? Porque con esta ley 2421 ya estaba previsto el IRP. Y el IRP empezó a aplicarse recién en el año 2012. O sea que sería 8 años después, ¿verdad? 8 años después recién se empezó a implementar el impuesto a la renta personal. O sea que se tardó muchísimo otra vez para que esos artículos que se referían al impuesto a la renta personal puedan ser aplicados. ¿Y qué pasó con la ley 125/91? En la ley 125 estaban previstos otros impuestos. Por ejemplo, el tributo único, el impuesto a la renta, el IVA. Eran los impuestos, el IMAGRO. Había un impuesto que se llamaba IMAGRO. Esos eran los impuestos previstos en la ley 125/91. Pero con la aprobación de la ley 2421 apareció el impuesto a la renta personal. Después el tributo único, en vez de ser tributo único, pasó a llamarse impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Impuesto a la renta del pequeño contribuyente se llama. O sea que cambió de nombre el impuesto y tuvo también algunas modificaciones en cuanto al monto del capital que tenía que tener una empresa unipersonal para formar parte del grupo o digamos, ¿cómo es que se le puede llamar también a eso? Para formar parte del rango del impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Primero era 100 millones en tributo único y después pasó a ser 500 millones en impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Y el impuesto a la renta, con esta ley 2421, ese impuesto a la renta se dividió. Se dividió en IRASIS, régimen general, IRASIS, régimen simplificado, IRASIS, o sea que era como si fuera que ese impuesto a la renta se dividió en tres clases, para pequeños contribuyentes, para medianos contribuyentes y también para grandes contribuyentes. Se le categorizó un poquitito, ¿verdad? A pesar de que el monto de capital solamente tenían los de impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Entonces, por eso es que dice de que esta ley 2421 vino a modificar y a la vez para complementar a la ley 125/91. Y por eso también es que con la aparición de esta ley 2421, gran parte de los artículos de esta ley 125 también se derogó, porque todo lo que se refiere a esos impuestos ya no se iban a utilizar y directamente se iba a utilizar el 2421 en lo que se refiere a impuestos. Seguía todavía vigente la ley 125, pero solamente algunos artículos, ya nada más. Bueno, después, ¿qué pasó? Esta ley 2421 finalmente se pudo, este, ¿cómo es que les voy a...? Con la ley 2421 también teníamos la aparición del IVA general que
se, se declaraba en forma mensual, IVA semestral, que se declaraba en cada 6 meses, el IVA anual o llamado también IVA simplificado. O sea que hasta ahí ya teníamos 3 tipos de IVA ya. ¿Se dan cuenta? 3 tipos de IVA. IVA mensual o el general. Teníamos IVA semestral y el IVA simplificado. El IVA general era para los contribuyentes de IRASIS. El IVA semestral era para contribuyentes o sea, para contribuyentes que eran sin fines de lucro principalmente. Y el régimen simplificado era para los contribuyentes del impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Hasta ahí ya teníamos 3 tipos de IVA con la ley 2421. Después, ¿qué pasó? En el año 2013, o sea que estamos en el 2004, de los cuales en el 2012 recién se pudo aplicar el impuesto a la renta personal previsto en esta ley ya. Pero después al año siguiente, en el año 2013, tenemos una nueva ley tributaria, que es la ley 5061/13, que trajo nuevas modificaciones, pero específicamente para la renta de las actividades agropecuarias y también el IVA. ¿Y qué pasaba con el impuesto a la renta? Aparecía un nuevo impuesto que es el impuesto a la renta de las actividades agropecuarias. Se llamaba el impuesto. O sea que era como un impuesto a la renta, pero exclusivamente para el sector agropecuario. Y también estaba dividido en 3 clases. Impuesto a la renta agropecuario para pequeños contribuyentes, impuesto a la renta para grandes contribuyentes y también impuesto a la renta agropecuario simplificado. También había. Entonces, eso fue lo que implementó la ley 5061 y además implementó un IVA más. O sea que se acuerdan que con el 2421 ya teníamos 3 IVAs. Y ahora con la ley 5061/13 ya teníamos 4 tipos de IVA. Se agregaba el IVA trimestral, que era también conocido como el IVA agropecuario. Hasta ahí, 4 tipos de IVA. Entonces, ahí al año 2013. Después, ¿qué pasó? Nos quedamos ahí hasta el año 2013. ¿Qué pasó después? En el año 2019, se aprueba una ley nueva de tributación, que es la más reciente y la que más seguramente ustedes conocen, que es la ley 6380/19, ley de modernización y simplificación tributaria. Entonces, son 4 leyes en total que desde la década de los 90 fueron apareciendo dentro del territorio nacional, ¿verdad? Pero la ley que hasta ahora tiene artículos vigentes es la ley 125/91 y, por supuesto, la ley 6380/19. ¿Por qué la ley 125/91 hasta ahora sigue vigente? Porque tiene artículos que trata acerca de las infracciones de los contribuyentes que hasta ahora se utilizan. Entonces nosotros también vamos a estar desarrollando un contenido con relación a eso y vamos a estar conociendo de qué se trata. Bueno, después nos dice
La institución que se ocupa de la hacienda pública en el Paraguay es el Ministerio de Hacienda, quien a fin de distribuir mejor las responsabilidades a su cargo, posee 3 subsecretarías cuyas funciones son. O sea que les pido también en la tarea 14 que ustedes me puedan hacer un organigrama funcional. ¿Qué significa organigrama funcional? Es como si fuera, pueden ustedes graficar en forma rectangular. Un organigrama significa la representación gráfica de una institución, pero en cuanto a las autoridades y los cargos más importantes. Entonces, ustedes pueden hacer, por ejemplo, si vamos a estudiar el Estado en sí, ustedes van a hacer primero, va a estar el Estado, ¿verdad? Más arriba. Y el Estado tiene divisiones, ¿verdad? Tiene los 3 poderes del Estado, que son el poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial. El Ministerio de Hacienda, ¿en qué poder va a estar? ¿En el legislativo, ejecutivo o en el judicial? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a hablar un poco sobre eso. Igual si me escriben en el chat. ¿Por qué? Porque ustedes deben colocar el, el rectángulo que le corresponde al Ministerio de Hacienda. Ustedes tienen que colocar debajo de uno de esos poderes del Estado. A ver, ¿quién me dice? Ministerio de Hacienda. Y después el Ministerio de Hacienda va a volver a tener 3 dependencias principales. O sea que de ese ministerio ustedes van a desprender 3 rectángulos más. Uno va a ser para la Subsecretaría de Estado de Tributación, otro va a ser para la Subsecretaría de Administración y Finanzas y otro va a ser para la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración. Tiene 3 subsecretarías. Y nuestro ámbito de trabajo en el ámbito contable y tributario principalmente va a estar relacionado con la Subsecretaría de Estado de Tributación SET. ¿De qué se encarga esta subsecretaría? Se encarga de recaudar, normar, controlar y aplicar las leyes tributarias. O sea, todo lo que se refiere a recaudación de impuestos, a crear normas, a controlar la aplicación de las leyes tributarias. Todo ese ámbito le corresponde a la Subsecretaría de Estado de Tributación. La otra subsecretaría, que es de Administración y Finanzas, se va a encargar de trabajar en la elaboración del presupuesto general del Estado o presupuesto general de gastos, pagos a proveedores, etc. O sea que esa va a ser la función principal. Es la subsecretaría que se va a encargar de saber dónde se va a distribuir ese dinero recaudado por la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? Entonces, la otra subsecretaría es de Estado de Economía e Integración. ¿A qué se refiere eso? Se ocupa de la política de endeudamiento, el relacionamiento internacional y otros. O sea que más bien es como si fuera una subsecretaría que se va a encargar de buscar los recursos afuera en forma internacional, ¿verdad? Para los casos en que el Estado necesite endeudarse, ¿verdad? Que ya tenemos ese caso. Bueno, Subsecretaría de Estado de Tributación, además de recaudar, normar, controlar y aplicar las leyes tributarias, trabaja en la concienciación de los ciudadanos a fin de evitar la ilegalidad y la evasión que perjudican el desarrollo del país.
promueve e incentiva la formalización y el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Entonces, de eso también se encarga la subsecretaría. Bien, los impuestos en el Paraguay. Ustedes van a encontrar un gráfico. Creo que voy a reducir un poquito esta imagen para que se pueda ver mejor. Esta es una persona, un señor que está trabajando y por su sombrero dice Estado, ¿verdad? O sea que ese va a ser el Estado, la persona que está trabajando. Esta persona que está trabajando está construyendo algo utilizando ladrillos, mezcla y sus herramientas, ¿verdad? Y tiene en un balde, tiene su mezcla, ¿verdad? Es un albañil. En un balde tiene su mezcla y es a esa mezcla nosotros le vamos a llamar impuestos. Estamos haciendo como una comparación de cómo debería trabajar el Estado, ¿verdad? La mezcla que va a usar va a ser el impuesto. ¿Y qué es lo que está formando con sus ladrillos? Ahora voy a minimizar la imagen. ¿Qué está formando con sus ladrillos? ¿Qué forma va tomando estos ladrillos? ¿Les parece a ustedes? Los ladrillos tienen nombre, por ejemplo, dice uno educación, seguridad, caminos, salud. Parece que hoy nadie no quiere hablar, ¿verdad? Bueno, o sea que el Estado lo que debería de buscar es que con el cobro de los impuestos pueda crear un bien común para todo el país. Por eso es que estos ladrillos van formando como el mapa del Paraguay, ¿se dan cuenta? Va formando el mapa del Paraguay con sus ladrillos. ¿Y cómo va a formar? Dándole el bien común al pueblo, ¿verdad? Entonces, esa sería la finalidad de la aplicación de los impuestos en el Paraguay. Pero después ustedes van a repensar si realmente sirve para estos fines o cómo estamos, ¿verdad? Eso es lo importante, formarse de un juicio crítico y eh, discernir si es que estamos bien o cómo estamos, ¿verdad? El impuesto. El impuesto es una contribución en dinero que las personas, en este caso los contribuyentes, pero hay veces que nosotros vamos a darnos cuenta de que hay contribuyentes directos y hay contribuyentes indirectos también. Los contribuyentes entregan al Estado cumpliendo lo que establecen las leyes. Los impuestos son la principal fuente de ingresos en el Paraguay. En el Paraguay tenemos otras formas de ingresos. El Estado tiene otro tipo de ingresos. Por ejemplo, el cobro de los royalties es otro tipo de impuesto, no es algo que sale del bolsillo de los contribuyentes por decir, pero es otro tipo de impuesto, de ingreso, perdón. Pero el impuesto es lo que representa en gran medida el ingreso para el Estado. ¿Y para qué sirve el impuesto? Y ahí ustedes ahora sí ya están viendo el mapa. A través del dinero que obtiene el Estado, puede contar con recursos económicos, ¿verdad? Para poder brindar a todos sus habitantes servicios como salud,
educación, vivienda, seguridad, obras de infraestructura, etc. Y eso es lo que intentaba hacer el albañil que les mostré anteriormente. El dinero de los impuestos se utiliza para solventar el presupuesto general de gastos de la nación. Con el aporte de los contribuyentes se pagan los insumos en los hospitales, el salario de los médicos, de los maestros, la construcción de escuelas, carreteras, caminos y todos aquellos gastos necesarios para satisfacer las necesidades de los que viven en el Paraguay. Eso es lo que se debería hacer con lo recaudado, con los impuestos, ¿verdad? ¿Quiénes deben pagar los impuestos? Y nos dice, todos pagamos impuestos, ya sea en forma directa o indirecta. Lo que les decía, ¿verdad? Cuando somos contribuyentes, tenemos RUT, pagamos en forma directa. Pero hay veces que no es necesario tener RUT para poder pagar los impuestos, como es el pago por el IVA y el pago del impuesto selectivo al consumo. En forma directa pagan todas las personas y las empresas. Esas personas pueden ser personas físicas o jurídicas, si es que se tratan de sociedades, que desarrollan alguna actividad productiva, comercial, industrial, agropecuaria o de servicios. Son contribuyentes y tienen obligaciones de cumplimiento tributario con el fisco, debiendo para ello inscribirse en el registro único de contribuyentes. Y ahí es donde vemos la sigla RUT, ¿verdad? En forma indirecta, pagamos todos los ciudadanos los impuestos al consumo, como el impuesto al valor agregado IVA y el impuesto selectivo al consumo, cuando realizan una compra o prestación de servicios. O sea que no necesariamente tenemos que tener RUT para pagar impuestos. ¿Por qué es importante exigir comprobantes de venta? Porque prueba que hemos comprado un bien o nos han brindado un servicio. Y en caso de falla del producto podemos reclamar al vendedor. Además, al no emitir comprobante, el vendedor se queda con el impuesto que hemos pagado por el producto y el dinero no es ingresado al fisco. Eso es lo que sucede también cuando nosotros compramos y no pedimos factura. A eso se refiere. Si compramos, por ejemplo, a ver qué puede ser, de una ferretería, compramos algo y no pedimos factura. Eso quiere decir de que lo que hemos pagado se queda totalmente para la ferretería y nada se va a ir para el fisco, ¿verdad? Pero sabemos que los artículos que vende una ferretería por lo general está grabado por el IVA al 10%. Y si no se factura, entonces no ingresa ese dinero al fisco. ¿Cuál es la diferencia entre ticket y factura? Y hay una diferencia. La factura tiene todos los datos requeridos por la SED y puede ser nominada. ¿Qué significa eso? Que puede llevar el nombre del contribuyente para deducir impuestos. Es emitida en forma preimpresa o llenada a mano o a través de un software. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de una factura? Ustedes ya conocen. Por ejemplo, tiene que tener membrete. En el membrete debe ir el nombre completo de la empresa que está vendiendo los bienes o servicios. Debe tener el número de RUT. Tiene que tener sí o sí un timbrado. Fecha de inicio de vigencia del timbrado.
fecha de fin de vigencia del timbrado, el número de la factura, la fecha, el nombre de la persona que está comprando, el número de RUT de la persona que está comprando, si es un artículo a crédito, o sea, si es una venta a crédito al contado, tiene que deducir también el IVA, si es que los bienes o servicios están grabados por el IVA. Todos esos son requisitos de una factura. Pero ¿qué pasa con la factura? Es el único comprobante, el único documento comercial que puede respaldar IVA, aparte de la nota de débito y la nota de crédito. Después no hay otro documento con el cual nosotros podamos respaldar IVA. Entonces, si se trata de un ticket, nosotros podemos usar como un comprobante de venta, pero no puede ser considerado como un documento que respalde IVA. ¿Por qué? Porque los tickets no llevan todos los datos obligatorios que pide la SED. Por ejemplo, un ticket no va a tener el nombre del contribuyente, no va a tener el RUT del contribuyente, ¿verdad? Entonces, cuando el ticket, cuando ese papel que nos entregan en los supermercados, por ejemplo, no lleva nuestro nombre, no lleva nuestro número de RUT, nosotros no pedimos, entonces eso es el ticket que no es válido para respaldar IVA crédito fiscal. Pero si lleva el nombre, el número de RUT y todos los datos que pide la SED, ahí sí se le puede llamar factura, ¿verdad? Este, entonces esa es la diferencia. Después tenemos qué es la evasión. Es cuando una persona que debe pagar su impuesto no lo hace. Utiliza el dinero que debe dar al Estado en otra cosa, ¿verdad? Y no paga su impuesto. Eso se llama evadir impuestos. ¿Qué pasa si evadimos los impuestos? Si no se pagan los impuestos, el Estado no va a reunir los fondos necesarios para que los servicios públicos funcionen como corresponde. Así, pues los centros de salud no contarían con los medicamentos y profesionales necesarios. No se podrían construir nuevas escuelas ni reparar las existentes. No se construirían nuevas rutas y otros servicios básicos no podrían funcionar adecuadamente. O sea que si el Estado no recauda o si no recauda pero no lo suficiente, entonces ahí va a entrar en déficit. ¿Por qué? Porque si hay más gastos para el Estado y no está recaudando, no está teniendo ingresos, por supuesto que no va a poder con todo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a endeudar el Estado, que es justamente lo que está sucediendo. Hay muchas deudas del Estado actualmente. ¿Cuáles son las sanciones para los que no pagan sus impuestos? Los contribuyentes que no pagan impuestos son pasibles de sanciones que pueden ir desde una multa, procesos judiciales e incluso la clausura definitiva del establecimiento comercial. Y es importante que ustedes sepan de que por no pagar impuestos se pueden pagar multas, se puede tener procesos judiciales, llegando hasta la última instancia que sería el cierre del local. Pero no está previsto, por ejemplo, una pena carcelaria por no pagar impuestos. Eso es conveniente que ustedes manejen. Administración de los impuestos en el Paraguay. Eso ya sabemos que de eso se encarga el Ministerio de Hacienda.
a través de una de las subsecretarías que es la Subsecretaría de Estado de Tributación SET, que es la que administra los impuestos internos en el Paraguay y se encarga de aplicar las disposiciones legales en materia impositiva, se encarga de regular, cobrar los impuestos a las personas que por ley están obligadas a pagar. Y ahí tenemos funciones de la SET nuevamente. Tiene a su cargo la aplicación y administración de las disposiciones legales referentes a los tributos internos, la recaudación y la fiscalización. El régimen tributario administrado por la SET está contenido en la Ley 125/91, en la Ley 2421, en la Ley 5061. Pero actualmente esta Ley 2421 y la Ley 5061 ya no están vigentes, pero sí la Ley 125 y la Ley 6380/19. Entonces, vamos a ver de qué se trata la ley que está vigente actualmente. Ley 6380/2019 de modernización y simplificación del sistema tributario. ¿Qué sucedió? De que la ley 125/91, la ley 2421/04 y la ley 5061 estuvieron vigentes hasta el año 2019. Para ser más específicos, hasta diciembre de 2019. O sea que hasta diciembre de 2019, ¿cuáles eran los impuestos que estaban vigentes? Y tenemos aquí, por eso dice en el título, vigente hasta el 2019. Estaban los impuestos, por ejemplo, IRASIS, cuya tasa era del 10% sobre las ganancias anuales. Tasa adicional del 5% si es que se distribuyen utilidades y 15% por remesas al exterior. Eso era IRASIS. Y había otro impuesto, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, para contribuyentes cuyo capital era hasta 500 millones de guaraníes. Y si tenían ganancias, entonces se aplicaba la tasa del 10%, 10% de impuesto a la renta. Había otro impuesto que se llamaba IRAGRO, impuesto a las actividades, impuesto a la renta de las actividades agropecuarias. Y había 3 regímenes de aplicación. Primero está el régimen contable, que es para los grandes contribuyentes. Se aplicaba 10% sobre las ganancias de un periodo fiscal. Después había régimen del mediano contribuyente hasta 1.000 millones de guaraníes, tasa del 10%, 1.000 millones de capital. Régimen del pequeño contribuyente rural, tasa del 10% también sobre sus ganancias. O sea que 3 regímenes tenía el IRAGRO. Después estaba el impuesto a la renta personal, que gravaba rentas del trabajo hasta 10 o sea que con tasas del 10 y del 8%. 10% era para quienes superaban en un año los 120 salarios mínimos anuales y quienes no superaban esos 120 salarios mínimos, pero que estaban ya dentro del rango
como para ser contribuyentes del IRP, pagaban 8% sobre sus ganancias, sobre sus rentas. Teníamos el IVA con tasas del 10 y del 5%. Tasa del 10% cuando se trataba, por ejemplo, de bienes que no sean, por ejemplo, productos de la canasta familiar, este, productos farmacéuticos, eran todo 10%. Y 5% era para canasta familiar, productos farmacéuticos, también el alquiler y los intereses. Pero ¿qué pasó después? Después también se replanteó las tasas del IVA en la ley 6380, que ya no quedaron tan así como estaban en la ley 2421/04. Y además, el IVA tenía 4 formas de liquidarse. Estaba el IVA mensual, el IVA trimestral, el IVA semestral y el IVA anual. 4 formas de liquidar el IVA teníamos. Y luego está el impuesto selectivo al consumo con tasas de hasta el 50%. O sea que en total teníamos 4 impuestos que eran impuestos a la renta, desde IRASIS hasta IRP, y 2 impuestos que son impuestos al consumo. El IVA principalmente es un impuesto que no necesitamos ser contribuyentes para pagar este impuesto. ¿Por qué? Porque pagamos IVA cada vez que hacemos cualquier tipo de compra, ¿verdad? Y pagamos con el IVA incluido. Por eso es que a causa del cobro del IVA, igual si es que ustedes no tienen RUT, igual están pagando impuestos en forma indirecta. ¿Y qué pasó con la aplicación de la ley 6380/19 que se aprobó en el año 2019, pero que entró en vigencia desde enero de 2020, o sea que desde el año pasado? ¿Qué tipo de impuestos tuvimos a partir de esa ley? Tuvimos el impuesto a la renta empresarial IRE. El IRE que se clasifica en 3 tipos de IRE: el IRE general, el IRE simple y el IRE re simple. Y cada régimen tiene hasta cuánto puede tener de capital, ¿verdad? Entonces, desde 0 hasta 80 millones viene a ser del régimen re simple. De 0 a 80 millones no sería de capital, tiene que ser de ingresos anuales, mejor dicho. 0 a 80 millones de guaraníes de ingresos. Superando los 80 millones hasta 2.000 millones de guaraníes de ingresos anuales son de régimen simplificado o del IRE simple. Y superando los 2.000 millones de guaraníes anuales de ingresos corresponden al régimen general. Y dependiendo de qué régimen es la empresa, va a tener, por ejemplo, del IRE general tiene tasa del 10%, del IRE simple tiene también tasa del 10%, y los del IRE re simple van a tener un canon fijo de acuerdo a un rango de ingresos que se vuelve a subdividir. Por ejemplo, desde un guaraní hasta 20 millones de guaraníes van a pagar un canon fijo mensual de 20.000 guaraníes de impuesto.
Cada mes 20.000. Si su ingreso anual fue de 20 millones hasta 40 millones de guaraníes, va a pagar 40.000 mensual. Si su ingreso supera los 40 millones de guaraníes hasta 60 millones, va a pagar mensualmente 60.000. Y de 60 millones hasta 80 millones, va a pagar un canon fijo mensual de 80.000 guaraníes. De eso se trata el canon fijo del IRR simple. Luego tenemos un nuevo impuesto que no teníamos en el gráfico anterior, que es el IDU. El IDU, que es impuesto a los dividendos y utilidades. Y tiene dos tasas. Tasa del 8% para los que son residentes en el país y 15% para los no residentes. Otro impuesto a la renta es el IRP, que no es un nuevo impuesto dentro de la ley 6380, porque ya sabemos que apareció con la ley 2421, pero sin embargo tuvo modificaciones el IRP. ¿Por qué? Porque ya se consideran rentas y ganancias de capital y se consideran eh, en forma aparte, por decirlo, las rentas derivadas de la prestación de servicios personales o llamadas también rentas del trabajo. Entonces, como que el IRP se dividió en dos tipos o dos formas de estar afectados, dos formas de liquidar, dos formularios para liquidar el IRP. Es como si fuera que se dividió. Y por eso tenemos IRP, rentas y ganancias de capital, IRP, rentas derivadas de la prestación de servicios personales. Para las rentas y ganancias de capital, la tasa general va a ser del 8% sobre, puede ser sobre, dependiendo de qué tipo de renta sea. Si es, por ejemplo, venta de inmuebles, va a ser 8% sobre la renta presunta, que es del 30%. Pero eso después nosotros vamos a ir viendo parte por parte cómo se va a hallar de acuerdo a cada caso. Porque rentas y ganancias de capital vuelve a subdividirse otra vez en varios tipos. Entonces, de acuerdo a cada caso, hay una base imponible. Y para rentas derivadas de la prestación de servicios personales, hay tasas, que se le llama tasas progresivas, se le llama a esto. Las tasas progresivas son del 8, 9 y 10%, que tiene otra vez una división. Si la renta neta es de 50 millones, corresponde a la tasa del 8%. Si supera ese 50 millones, lo que supera va a ser ya a la tasa del 9%. Y si supera los 150 millones, lo que supera ya va a ser a la tasa del 10%, esa renta neta. Pero para poder entender, nosotros tenemos que aplicar en los casos prácticos para poder entender de qué se trata, las tasas progresivas. Luego tenemos otro impuesto que es el impuesto a los no residentes. Es un impuesto nuevo también. El impuesto a los no residentes, que tiene tasa del 15%. Es para personas físicas y empresas que obtienen ganancias dentro del territorio nacional, pero que no residen en el país. Entonces, se les cobra un impuesto del 15% sobre sus rentas. Luego tenemos el IVA que ya es un impuesto al consumo
y que con la ley 6380, ¿qué pasó con el IVA? ¿Se acuerdan que teníamos 4 tipos de IVA? Teníamos el IVA general, IVA trimestral, IVA semestral, IVA simplificado. ¿Qué pasó cuando se aprobó la ley 6380? Ahí tuvimos un solo IVA. Solamente nos quedamos todos con el IVA general. ¿Por qué digo nos quedamos todos? Porque antes de esta ley, cada quien tenía que utilizar el tipo de IVA que le corresponde, ¿verdad? Pero ahora todas las empresas, todas las personas físicas y jurídicas, todos, si es que son contribuyentes del IVA, todos van a ser contribuyentes del IVA mensual o general. Y tiene tasas también del 10 y del 5%. Pero ¿qué pasó? Ahora, por ejemplo, la tasa para el alquiler que anteriormente era del 5% nada más, ahora ya se hace una distinción. Por ejemplo, si el alquiler está destinado para la vivienda, es a la tasa del 5%, y si es destinado para uso comercial, industrial o de servicios, o sea, para fines lucrativos, va a ser a la tasa del 10%. Y la parte de canasta familiar está completamente especificado ya en la ley 6380 qué tipo de productos, por ejemplo, agropecuarios, eh, van a estar grabados al 5% y cuáles no, ¿verdad? Muy, muy especificado está. Está citado luego en uno de los artículos de la ley. Y por último tenemos el impuesto selectivo al consumo, que vuelve a tener tasas de hasta el 50%. Pero ¿qué pasó con el impuesto selectivo al consumo? Tenemos nuevos productos que están grabados con este impuesto que anteriormente no estaban grabados, ahora sí están grabados por el impuesto selectivo al consumo. Hay también bienes que tenían más bajo su tasa de impuesto selectivo al consumo, que ahora tiene más alto, y que inclusive hay productos que de acuerdo a la cantidad de concentración alcohólica que tiene más tasa de impuesto, o de acuerdo a la cantidad de concentración de azúcar que tiene más impuesto también. Entonces, esa sería la diferencia con el impuesto selectivo al consumo de la ley anterior. Bueno, entonces, hasta aquí sería el archivo PDF que corresponde a nociones tributarias. No sé si me siguen todavía. Ahí me dice Juana, profe, el IVA ahora es IRE tasa 10%, me dice. Sería que el IVA anteriormente, como les decía, el IVA estaba dividido en 4 clases, 4 formas de liquidar, que era en forma mensual, trimestral para los que eran de agropecuario, semestral para las entidades sin fines de lucro y simplificado para los que son de impuesto a la renta del pequeño contribuyente. Así estábamos. Pero después de la ley 6380, ¿qué pasó? Se unificó el IVA. Se unificó y solamente quedó el IVA mensual y todos utilizan ese IVA mensual para poder realizar sus declaraciones juradas. Entonces, si decimos IVA, estamos hablando de un impuesto. Y si decimos IRE, estamos hablando de otro impuesto diferente. El IVA es un impuesto al consumo y el IRE es un impuesto a la renta. Se paga sobre las ganancias. En caso de que una empresa no tenga ganancias, entonces no paga